principios de economía y de micro. El lunes pasado ya me tocó participar de un seminario de este mismo ciclo en el que hablamos de la elaboración de presupuestos para proyectos de extensión. Y como siempre ando muy sobrado de tiempo, también me comprometí para dar hoy otro contenido más, preguntándonos en cómo evaluamos si se han conseguido los resultados que se esperaba de un proyecto. Yo no sé si se puede, yo estoy acostumbrado a dar mis clases como profe con Zoom y no con Meet. Voy a intentar hacer algo, a ver si se puede. Si puedo compartir mi pantalla. A ver, esperen. Una ventana, una pestaña, ahí va. Esta, que está acá. Díganme si la están viendo. Es una escena de una película que espero que todos la hayan visto, y si no la han visto, les recomiendo que la vean. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Bueno, ¿lo pudieron ver el videito de 30 segundos que le compartí? Sí, bueno, sí se vio. Bueno, esa escena es el inicio de una película que se llama Match Point, de Woody Allen, no sé de qué año es, debe ser del 2000, por ahí. Y habla acerca del rol que tiene el azar en nuestras vidas. La traje a esta escena, me acordé recién, no había preparado esta charla pensando entrarle por este lado, pero en el último minuto se me ocurrió esto y voy a tratar de hilar ahora el argumento. Voy a dejar un anticipo acá y luego lo retomaremos, pero básicamente el problema de la evaluación es tan complicado porque remite a una pregunta para la cual no se puede dar una respuesta con certeza. Porque el verdadero problema de evaluar los resultados de una intervención, de una acción, de un proyecto, la verdadera dificultad de eso estriba en que no se conoce qué hubiera sucedido en caso de que nosotros no hiciéramos nada. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto no existía? Esa pregunta no tiene una respuesta con certeza. Y en esa película es muy interesante porque plantea el rol del azar en nuestras vidas. Y yo durante mucho tiempo, a veces entusiasmado por algunas conversaciones que uno podía tener, he llegado a pensar de que efectivamente el azar interviene en nuestras vidas, pero de una forma diferente al que plantea Woody Allen en esa película. Y yo les voy a contar un caso que me afecta personalmente, dos, para que ustedes entiendan. Yo puedo, si yo quisiera argumentar que los primeros zapatos que yo me compré como adulto, con mis primeros ingresos laborales, yo podría argumentar que esos zapatos
me los compré como resultado de la historia política del país. Ustedes dirían, este guaso está loco. No tiene que beber alcohol antes de venir a dar las charlas. Pero yo les quiero contar. Mi abuelo, en el año 55, al calor de las circunstancias políticas de este país, perdió su trabajo como oficial de policía. Y entonces empezó a trabajar vendiendo zapatos. ¿Sí? Eso, sumado a la característica de obsesivo que tenía mi abuelo Kiki, que en paz descanse, lo terminaron volviendo en un maniático de los zapatos. Mi abuelo vivía acá en Córdoba y yo cuando era chico vivía en San Juan. Y cuando nosotros íbamos a la escuela, mi abuelo le decía a mi vieja que en San Juan no se podían conseguir zapatos suficientemente buenos para nosotros. Entonces, él todos los años antes del inicio de clase, para que nosotros no usáramos zapatos que no fueran tan buenos, nos compraba unos zapatos acá en Córdoba y nos los mandaba. Nos lo compraba en una zapatería que se llama Modulor. No sé si todavía existe. Solía estar en la avenida General Paz, ahí a metros de la peatonal. Bueno, vos, Bárbara, estás admitiendo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Nos lo solía comprar en esa zapatería Modulor. ¿Dónde creen ustedes que cuando yo me tuve que comprar zapatos por primera vez acá viviendo en Córdoba, fui a comprarme los zapatos? A Modulor. Entonces uno podría decir, che, al final la historia política del país, la revolución libertadora, me condujo a mí a la elección de mis primeros zapatos. Y la verdad es que eso no se puede ni afirmar ni negar, porque no sabemos qué hubiera pasado con mi historia personal, con la historia personal de mi abuelo, de no haber ocurrido la revolución libertadora. Y este es el problema de la evaluación de los resultados de un programa, de una política, de un proyecto. ¿Cómo hacer para saber qué hubiera pasado si no hacíamos nada o si hacíamos otra cosa? Sí, mi abuelo sí era peronista, Bueno, entonces, lo mismo que cuando me puse de novio por primera vez. Uno podría decir que me puse de novio, no por primera vez, sino mi primer noviazgo serio, que me puse de novio porque fui el único de mis amigos que aprobó un parcial. Los otros no lo aprobaron, entonces se tuvieron que quedar estudiando para el recuperatorio, y yo, que entonces no tenía nada que hacer, me tuve que ir a una fiesta de una persona que verdaderamente yo no me llevaba bien, no lo consideraba mi amigo, pero era el que estaba haciendo una fiesta ese día, y como yo estaba sin nada para hacer, me fui a la fiesta, y en esa fiesta terminé conociendo a Renata, que fue mi novia muchos años. Entonces, es verdad y es mentira al mismo tiempo que yo conocí a Renata porque aprobé micro 2, era en ese momento. Micro 3 se llamaba ahora esa materia. Lo cierto es que no se puede saber si alguno de mis amigos hubiera aprobado o si yo hubiera resultado reprobado en ese parcial de micro, si de todas maneras me hubiera puesto de novio con Renata o no. Y ese es el mismo problema que tienen, la evaluación. De eso se va a tratar la conversación de hoy. Yo voy a intentar conducir la charla por un camino en el que me van a dar acá. Hay gente que quiere hablar conmigo y que me está tirando cosas por debajo de la puerta. Me gustaría que me tiraran sanguchitas de miga por debajo de la puerta. Vamos a conducir la conversación de hoy por un camino para ver de qué manera nos podemos dar maña para estar más cerca de afirmar que los resultados que nosotros observamos pueden ser atribuidos
a la acción que nosotros hemos desarrollado. ¿Están de acuerdo hasta ahí? O sea, se entiende un poco con esta mezcla de que improvisé, pero se me ocurrió esto, de decir esto. ¿Se entiende por ahí ya, para ya empezar con un contenido un poquito más técnico? Me da un montón de vergüenza, me da mucha vergüenza estar dando esta charla y que me estén escuchando. Por ejemplo, la Gaby, que la nombré recién, o Marcela Rodríguez, que es una crack total de los proyectos de extensión, que yo aprendí mucho con ella, y ni hablar que me está escuchando Silvia Aiza, que es la profe que está a cargo de una de las materias donde yo trabajo y es una persona con la que yo siempre he ido haciendo camino detrás de ella. Así que si estoy un poco más nervioso que de costumbre, les pido disculpas. Pero es que están Silvia, Marcela, Gaby. Bueno, miren que ya tengo canas y todo esto. Bueno, entonces vamos a empezar ya con la charla. Así no lo hago perder más el tiempo con mis cuestiones personales. Vamos a ver si encuentro la ventana para reproducir. Esta es. Díganme ustedes, bueno, si están viendo mi ventanita. Ahí está. Se ve. ¿Y si se ve así en formato presentación, todo grande? Ahora sí. Bueno, el título de la charla me lo pusieron ahí, lo puso no sé si Bárbara o quién, al título de la charla. Lo logramos, monitoreo y evaluación de impacto. Pero vamos a hablar un poquito de eso que les decía. Antes de empezar, este es el esquema de la presentación. Nos vamos a ir pasando por cada uno de estos puntos que están señalados acá y eso va a ir hilvanando, vertebrando nuestra presentación de hoy. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave? Un poco ya se la dejé ver, pero la pregunta clave que uno como gestor de proyectos, como formulador, como diseñador de proyectos, o incluso como evaluador de proyectos tiene, es si se están obteniendo los resultados. Es una pregunta que no es fácil de responder. No vamos a tener una buena respuesta a esa pregunta a menos que entendamos bien el proyecto, conozcamos la teoría y el diagnóstico que hay detrás del diseño que dio origen al proyecto, que los objetivos, no se va a obtener una buena pregunta si los objetivos no han sido bien, una buena respuesta, si los objetivos no han sido bien formulados, y sobre todo, no se puede saber, lo difícil de esta pregunta es que no se puede saber qué hubiera pasado sin el proyecto. De todas maneras, nos animamos a la pregunta esta, tenemos que hacerlo, evaluar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto y los resultados conseguidos de un proyecto no es una actividad separada de diseñarlo o de ejecutarlo, forma parte de lo mismo. No es lógico ni razonable saltearse el paso de la evaluación de un proyecto. ¿De qué manera aprendés? ¿Cómo mejorás para la próxima? ¿Cómo justificás frente al donante o frente a los actores o frente a quien haya puesto su tiempo o sus recursos en el proyecto? ¿Cómo justificás tu actuación si no fuiste capaz de dedicarte seriamente a tratar de responder esta pregunta? Entonces nos le animamos a la pregunta y a pesar de que sea difícil de responder, vamos a hacer nuestro intento. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a abordar esta pregunta? ¿Qué instrumentos tenemos? Y no es que son los únicos dos, pero en esta presentación nosotros vamos a hablar de dos formas de encarar este problema. Uno, lo que se conoce técnicamente como evaluación de impacto, que ya vamos a ver qué es, y el otro, lo que se conoce técnicamente como monitoreo, que también ya vamos a ver qué es.
Hay otros, pero hoy no vamos a hablar de esos otros. Entonces, creo que voy a ir muy rápido, pero creo que ahora se va a ir poniendo un poco más jugoso y lamentablemente, como les digo, yo al estar acostumbrado a Zoom, acá en Meet me siento medio raro porque le estoy, realmente esto sí es hablarle a la pantalla, porque no veo ninguna, ni siquiera los cuadraditos con sus nombres, veo solamente mi presentación. Pero si quieren ir dejando comentarios, consultas en el chat o abriendo el micrófono, háganlo cuando quieran. Interrúmpanme porque no estoy diciendo nada ni tan importante ni tan difícil de reconstruir como para que una interrupción sea tan costosa. Y yo no lo voy a considerar, ¿cómo se diría? Descortés. Así que denle, ustedes cuando quieran me interrumpen. Bueno, vamos con la evaluación de impacto. Cuando hacemos evaluación de impacto, lo que estamos intentando es dimensionar el efecto de un programa, de una política, de un proyecto, de una intervención y conocer estadísticamente la incertidumbre sobre esa estimación, sobre la estimación de ese efecto que estamos midiendo. Ya acá aparece una palabra clave, estadística. En este proceso, lo que buscamos es crear evidencia válida estadísticamente sobre si la intervención funciona, si no funciona, y en cualquier caso, sobre cómo mejorar para optimizar los resultados en materia de desarrollo. Esta definición es muy compatible con la que suelen tener los organismos internacionales cuando hablan de evaluación de impacto. Si uno ve lo que piensa el BID o el Banco Mundial sobre evaluación de impacto, lo miran desde esta lógica. La principal ventaja que tiene hacer evaluación de impacto, que ya vamos a ver un poco cómo se haría, la principal ventaja que tiene hacer evaluación de impacto es que como el método es muy riguroso, como metodológicamente se emplean herramientas muy serias, si se me permite la expresión, los resultados son muy confiables. Y la evidencia, ahí dice inequívoca, es un poco una exageración inequívoca, pero por lo menos vos tenés una cierta probabilidad de que esos resultados que estás informando sean efectivamente los que ocurrieron. Pero no todo es color de rosas, porque el problema, en general, como veníamos diciendo, el problema es lo que en la bibliografía, en la literatura, se conoce como el problema de la atribución o el problema de causalidad. Che, que estos indicadores que nosotros estamos siguiendo hayan evolucionado de esta manera, ¿es atribuible a la intervención o está pasando otra cosa? ¿Hay una relación causal entre las actividades del proyecto y los resultados observados? ¿Uno puede decir realmente que los resultados que se están viendo tienen como causa las acciones desarrolladas por el proyecto? Realmente, para responder esa pregunta, volvemos a entrar en esto de, che, ¿qué hubiera pasado sin el proyecto? Y eso no se puede saber, no es observable. Ustedes deben haber escuchado 1000 veces esta expresión, y si mi abuelita tuviera pantalones, pero no tiene. Entonces no se sabe. Para eso hay que desarrollar algunas técnicas que te permiten construir un escenario contrafáctico o contrafactual. En la literatura se usa más contrafactual. Pero, como digo, el contrafáctico no es observable. No sucedió. Y ahí viene lo que yo le puse acá, el juego de las diferencias. Si vos decís que, por ejemplo, vas a hacer, yo vengo de ahí del ámbito de la economía, así que, pero voy a tomar un ejemplo de un proyecto de que acá hay directora y codirectora.
Nosotros hacemos de cuenta que tenemos un proyecto de inclusión financiera, educación financiera. Entonces, medimos una serie de competencias o de conocimiento de los participantes antes de que el proyecto haga nada y los medimos después. Vemos que mejoraron. ¿Es realmente cierto que esa mejora se debe a la intervención del proyecto? ¿O puede ser que, bueno, justo estos chicos también están viviendo en un contexto social y económico y en todos lados los amigos y todos están hablando de la criptomoneda y ven las noticias económicas y se informan y bueno, y a lo mejor esta gente está aprendiendo por otra razón? No se sabe. Entonces, si vos solamente te dedicaras a medir una serie de indicadores de tu población objetivo antes y después de la intervención, si bien te aproximás a la respuesta, no es una respuesta conclusiva, definitiva. Porque seguís sin saber qué hubiera pasado si no hacías nada. ¿Quién te garantiza que si no hacías nada, estos chicos de todas maneras no mejoraban en su educación financiera? Después de todo, esta población son adolescentes y que si algo hacen los adolescentes es aprender rápido un montón de cosas. Otra forma sería decir, che, bueno, midamos, trabajemos con la división A del colegio X, ahí interviene el proyecto, y a la división B, que podemos suponer que son chicos del mismo contexto socioeconómico, con un capital cultural previo similar, con unas características que los hacen comparables con el otro grupo, los medimos después de que termine el proyecto y vemos que si nuestro grupo A está más, tiene mayores niveles en los indicadores que nosotros estamos siguiendo, mejores niveles, podríamos decir, che, la diferencia se debe al proyecto. Pero es cierto eso. Y no sé, la verdad, porque a lo mejor, aunque por lo que dije hace unos minutos, estos dos grupitos eran comparables, que sean comparables no significa que sean iguales. ¿Quién te dice que al principio son iguales? Entonces, que toda la diferencia que haya al final se deba a lo que pasó en el proyecto. ¿Y quién te dice que durante la vida del proyecto han estado expuestos a exactamente los mismos estímulos los dos, con excepción de los estímulos provocados por el proyecto? Por lo tanto, sacar una sola diferencia, no sé si puedo escribir acá, no puedo. No, sacar una sola diferencia no es suficiente. Lo que tendríamos que hacer realmente, si queremos tener una evaluación de impacto seria y rigurosa, es lo que técnicamente se llama difference in difference, o sea, diferencias de las diferencias, si lo queremos decir en español. Lo que deberíamos hacer es, voy a salir de la presentación porque quiero que sea durante un segundo verlos. Lo que deberíamos hacer realmente es, por cada unidad de análisis, individuo, persona, empresa, municipio, cooperativa, centro vecinal, lo que sea nuestra unidad de análisis, nuestra unidad de intervención, por cada unidad de análisis, digamos, y acá de vuelta se viene todo que tenés que conocer la teoría. Por cada unidad de análisis vos tendrías que determinar una serie de variables, de indicadores clave y medirlos antes, ¿sí? Después de que los mediste, antes de la intervención, ¿no? Los medí en el momento cero. Y entonces, para cada individuo que ha sido parte de la intervención, encontrás uno igual, que todas estas otras variables dan valores similares, y entonces es su pareja, su match, ¿sí?
por cada uno. Entonces vos estás trabajando con 10 chicos, tenés que encontrar 10 chicos, voy a hacer así de vuelta las comillas, iguales, en un montón de cosas, nivel educativo, nivel socioeconómico, interés por la finanza, edad, lo que sea. Los medís. A los que son parecidos, para cada uno de los que participa del programa, tenés que encontrar uno parecido que no participa del programa. ¿Sí? Ahora que tenés armadas las parejas, los medís, pero no en estas variables descriptivas. ¿Quieren que use como un pizarrón para que sea más claro lo que voy diciendo? Bueno, esperen un segundo, voy a abrir una pizarrita. Sí, estaría bueno. Pero es que no era de esto de lo que quería hablar. Estoy entrando un poco en detalle, pero no importa. Acá está, tenemos una pizarrita, yo ya la tengo, ustedes todavía no la ven. Y tengo que compartir. ¿Cómo se hace? Una ventana. Acá. Entonces, yo les decía, no es fácil evaluar el impacto. O mejor dicho, no es que no es fácil evaluar el impacto, no es fácil determinar si estás obteniendo resultados. Y eso les dije 4 razones. Necesitas conocer la teoría que justifica que ante un determinado problema uno decide intervenir de una cierta manera. Necesitas tener objetivos bien definidos. Esto parece una pavada, pero como por ejemplo Marcela puede testimoniar, Marcela Rodríguez, es mucho más común de lo que debería ser que incluso docentes universitarios a la hora de formular un proyecto escriban los objetivos inadecuados. Entonces necesita conocer la teoría, tener los objetivos bien definidos. ¿Qué otra razón le había dicho? Y tenés que entender bien el proyecto, entender bien la lógica interna del proyecto, entender bien el proyecto. Y, sobre todo, no es fácil responder a esta pregunta porque necesitas saber qué habría pasado si el proyecto no existiera. Y esto es humanamente imposible. Y este es el problema de la evaluación. De acá surge lo que llamamos el problema de la atribución, que a su vez hace que cualquier dispositivo de evaluación de impacto que uno cree sea muy complejo y tenga que seguir muchos rigores. Entonces, de acá surge lo que yo llamé el juego de las diferencias. Con el ejemplo que hice, no basta medir los indicadores clave, digamos, en la población objetivo antes y después. No basta tampoco
medir esos indicadores en la población objetivo y en un grupo de control. Hola, Valen. Y en un grupo de control no basta. Hay que hacer las dos cosas. Lo que técnicamente se llama como diferencias en diferencias. Entonces, vos lo que tenés es el individuo 1 hasta el individuo n, o la unidad de análisis 1 hasta la unidad de análisis n, de los participantes del proyecto. Para cada uno de ellos medís una serie de indicadores que los describen y después tenés que encontrar el control 1 al control n, que son otros individuos en los que estas variables estén similares para poder compararlos. Una vez que tenés esto y que podés armar las parejitas y 1, C1 y n, Cn, y podés armar las parejitas, lo que tenés que hacer es, en el momento cero, en T0, digamos, medir los indicadores clave. Por ejemplo, si vos tenés un programa de apoyo escolar, un indicador clave podría ser el promedio de notas de la escuela, la cantidad de materias aprobadas, la cantidad de materias que el alumno se llevó, la cantidad de exámenes a los que no se presentó, una serie de indicadores que son los indicadores clave que te permiten, que son los que caracterizan al objetivo que uno tiene. Los mide. Y entonces, 1, tenés que hacer esto. 2, esto. 3, calcular para cada parejita las diferencias en los indicadores clave en T0. Entonces vos tenés que el individuo 1, participante del proyecto, aprobó 8 materias, se llevó 4, rindió 3 exámenes, lo que sea. Y lo mismo para cada uno. Y sacás, por ejemplo, los promedios. Pero calculás la diferencia, ¿sí? Y después calculás para cada parejita las diferencias en los indicadores clave en TF al final del proyecto. Si vos haces eso bien, rigurosamente, con cierta metodología estadística, vas a poder afirmar que la diferencia de las diferencias es atribuible al proyecto. Lo voy a ilustrar porque para los que son nuevos, a lo mejor es un poco, parece un trabalengua. Lo ilustremos. Entonces vos tenés que el individuo 1, en el año previo a la intervención, en 2020,
se llevó 2 materias, aprobó 8 y faltó a 3 exámenes. O ni siquiera individuó uno, en promedio, el grupo de tratamiento, el grupo I, tuvo estas mediciones. Y en 2021 tenés, por ejemplo, que se llevó una materia, que aprobó 9 exámenes y que faltó una sola vez al curso. Y para el grupo de control, que los había hecho azules, y para el grupo de control va a tener que en 2020 se llevaron, digamos, ya que el grupo de control lo hagamos parecido, porque la idea es encontrar los parecidos, eso no es tan fácil tampoco, y acá tenés 2, 8, 2. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La diferencia del grupo 1 contra sí mismo es ponerle una materia menos que se llevó, una materia más que aprobó y 2 exámenes menos a los que faltó. Y para el grupo de control es 0 materia menos que se llevó, 0 materias menos que aprobó y un examen menos al que faltó. Y la diferencia entre estas dos cosas es el resultado del proyecto. Este proyecto hace que los estudiantes en promedio se lleven una materia menos, aprueben una materia más y rindan en promedio, falten en promedio a un examen menos por año. ¿Entienden cómo funciona la doble diferencia? Sí, se entiende re bien, pero sí me parece difícil encontrar un caso parecido. Justo, de eso se trata la charla. Excelente, Guaira. Tu comentario es lo que justifica lo que yo voy a decir ahora. Pero esto realmente es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer, es muy costoso, requiere mucho tiempo, mucho presupuesto. Y este tipo de mediciones están reservadas prácticamente para grandes proyectos, para grandes intervenciones, para una política pública. Cuando el gobierno argentino, un caso muy notable de una medición de esta es, muchos de ustedes son muy jóvenes, capaz que no se acuerdan, pero hay otros que sí. Antes de la AUH, la asistencia social en Argentina, a finales de los 90, principios del 2000, en una época de crisis, la asistencia social argentina, uno de los programas más icónicos que hubo fue el Plan Trabajar, se llamaba, que era un programa multimillonario, imagínense, y que se financiaba con un préstamo del Banco Mundial. El Banco Mundial, hay un artículo muy lindo para estudiar, para los que vienen más del palo los que tienen más formación matemática, estadística, económica, lo van a poder estudiar sin ningún problema. Los otros lo van a poder entender sin ningún problema. A lo mejor la parte de ecuaciones y eso se les complica. Un artículo de Martin Ravalio en el Banco Mundial, después lo buscamos, así. Muy lindo el artículo. Bueno, que cuenta un poco, toma este caso y muestra cómo se hizo esa evaluación. Fíjense, ¿ustedes saben lo que es la EPH? La EPH es la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Que es una encuesta que hace el INDEC en Argentina. Bueno, según la época ha sido con una periodicidad o no. Ahora creo que se hace cada 6 meses. En miles de hogares en todo el país, donde miden una serie de cosas. Es la que se usa para conocer, por ejemplo, la distribución del empleo, de la distribución del ingreso, o la que se utiliza para conocer el desempleo. En la EPA, el Banco Mundial, como condición para prestarle la plata al gobierno argentino, creo que era el gobierno del presidente de la Rúa en ese momento,
como condición para prestarle la plata al gobierno argentino, dijo, bueno, pero nosotros queremos que esto tenga una medición de impacto conducida por nosotros. Entonces lo que hicieron fue, en la EPH, en la encuesta permanente de hogares, antes del programa, agregaron un módulo de preguntas que a ellos les interesaban y que estaban relacionados con los objetivos del proyecto. Midieron todo eso antes, ¿sí? Lo midieron en todas las personas a las que les tocaba la EPH, y he aquí el truco, en un grupo de personas que ellos sabían que iban a ser beneficiarios, que ellos sabían que iban a ser beneficiarios del programa. Entonces midieron todo esto. Lo hicieron con una metodología que se llama Propensity Scores, midieron las diferencias, hicieron los apareamientos y midieron la diferencia, y después del programa, un año después, en las siguientes EPH siguieron midiendo. Y así pudieron hacer la doble diferencia y medir. Pero historia larga, hecha corta, es que hacer verdadera evaluación de impacto es difícil. Por supuesto que tiene ventajas hacer verdadera evaluación de impacto, pero realmente no está al alcance de la mayoría de nosotros en la mayoría de los proyectos en los que nosotros trabajamos. ¿Dónde está mi ventana de la presentación? ¿Es esta? ¿La cerré la presentación? Bueno, la abro de nuevo. No la había cerrado. Bueno, ya está. Esperen que armé lío con las ventanas. Les digo que no estoy acostumbrado al Meet y eso se nota. Acá está. Por supuesto que tiene ventajas hacer verdadera evaluación de impacto. ¿Cuál ventaja? Es que la respuesta es muy seria, muy riguroso. Uno puede sacar conclusiones verdaderamente confiables acerca de la intervención del proyecto y que además te permite ver cosas, te permite identificar algunas cosas que no verías normalmente. Por ejemplo, en este gráfico. Este gráfico es un gráfico típico que uno puede usar para hablar de evaluación de impacto. La línea punteada esa es el momento donde empieza la intervención. La línea negra es el valor promedio de las ventas de las empresas, qué sé yo, del sector olivícola. ¿Sí? Y en ese momento se establece un nuevo programa de promoción de la producción olivícola, de incorporación de tecnología, de lo que sea. ¿Sí? Si uno mirara solamente la evolución de la empresa olivícola, primero esta línea, ¿se ve la línea de mi mouse? Primero esta línea negra, acá entra la política y después siguen las empresas que participaron del programa como esta línea roja. Si uno mira esto, se vería tentado a decir, si uno no está viendo el contrafáctico, se vería tentado a decir que el programa no sirvió, que no tuvo resultados, que fue tan malo que incluso las ventas de las empresas estas bajaron desde que empezó el programa. Pero la línea negra esta de acá a acá es la línea del contrafáctico. Estas son las ventas de las empresas que no participaron. Entonces la verdadera conclusión que vos tendrías que sacar es todo lo contrario de la que salta a primera vista. A primera vista, si vos no ves el contrafáctico, lo
voy a hacer en mi pizarrita de nuevo. Si vos no ves el contrafáctico, voy a compartir toda la pantalla, creo que así es más fácil cambiarme de ventana. Si vos no ves el contrafáctico, vos ves esto. Ventas, tiempo. Vos ves que las ventas iban así, llegó el programa y las ventas hicieron así. Entonces, con esta información sola vos decís, el programa, la política del proyecto, el proyecto es un fracaso. Pero si vos te pusiste a medir también a las empresas que no siguieron el programa, ves esta evolución. Y esta diferencia, si la podés atribuir al proyecto, te lleva a concluir el proyecto es un éxito. ¿Entienden lo que digo? Qué silencio, parece que no. No, sí se entendió. Bueno, entonces, muy linda la evaluación de impacto, muy poderosa, muy seria, pero nosotros no la podemos hacer. Realmente nosotros no podemos hacer eso en la mayoría de nuestros contextos de actuación. ¿Deberíamos intentar hacer eso? Sí. Yo creo que el equipo de FIBI puede, porque el equipo de FIBI tiene ahí adentro suficiente conocimiento y cabeza. El equipo de FIBI es de un proyecto que tenemos acá en la facultad, que la directora y la codirectora están en la sala. Creo que pueden, que hay suficiente cabeza, conocimiento y además suficiente vocación de medir como para hacerle un intentito. Pero la evaluación de impacto está buenísima, pero es difícil de hacer. Y ahí es donde entra a jugar el otro instrumento, que es concretamente de lo que más queríamos hablar hoy, que es el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Monitorear en este ámbito, en este dominio, monitorear implica registrar y analizar información acerca de las actividades realizadas y los resultados conseguidos durante una intervención. Es una definición un poco genérica. ¿Para qué se monitorea? Para mejorar nuestro conocimiento sobre el logro de los objetivos, para tomar decisiones de gestión en base a evidencia, para aprender de nuestras acciones, para formular nuestros proyectos. Pero para poder hacerlo se necesita información sistematizada y de calidad. Ya acá no tenemos en el monitoreo, ya como ven, no es una cosa estadística, digamos, con un rigor metodológico que viene de los métodos de estadística, sino que acá lo que necesitamos es diseñar un sistema que nos permita recoger y analizar información. Uno plantea una serie de indicadores, por ejemplo, en nuestro ejemplo de el programa de apoyo escolar, planteas una serie de indicadores como cuántos voluntarios tiene el proyecto, cuántas horas de trabajo con los alumnos de la escuela se tuvieron, cuántos alumnos participaron, cuántas guías de estudio se elaboraron, cuántos simulacros de exámenes se prepararon, cuántas materias aprobaron los alumnos, qué promedio obtuvieron, cuántas materias reprobaron, cuántos exámenes no rindieron, y tenés una serie de indicadores. Definís toda esa serie de indicadores, para cada uno decís dónde está la fuente de información, quién le tiene que recoger, cada cuánto se mide, armás una ficha, recomendablemente, es lo recomendable, y te pones a medirlos, y los medís con una cierta periodicidad de acuerdo a lo que hayas definido. Che, ¿y el problema de la apropiación? Porque ahí solamente me está diciendo cuánto hiciste, un poco qué resultados se observan, pero verdaderamente no hay nada que te conecte los puntos. Y ahí es donde viene lo que es ¿cómo decirlo?
donde hace diferencia con una herramienta muy simple, donde hace diferencia quien conoce la teoría y quien conoce el proyecto. Yo les voy a dar una forma muy simple de armar un sistema de monitoreo que después, de alguna manera, no elimine el problema de la causalidad, no lo hace, pero sí lo mitiga, lo atenúa y le da sentido al monitoreo como una forma de acercarse a evaluar el impacto de un proyecto, como una manera de responder a esa pregunta. ¿Lo logramos? ¿Estamos obteniendo resultados? Con un esquema conceptual de lo más simple que voy a pasar a explicarles ahora. Todo el truco consiste en entender este gráfico. Ahora, todo el truco, un buen sistema de monitoreo lo puede hacer cualquier persona que entienda su proyecto, que conozca la teoría que hay de fondo y que entienda este gráfico. Con esos 2 o 3 elementos vas a tener un muy buen sistema de monitoreo y vas a poder, de alguna manera, si no garantizar, por lo menos ofrecer una argumentación lógica de por qué los resultados que estás viendo te los podés apropiar. ¿Por qué esos resultados que estás observando es razonable pensar que tienen que ver con lo que vos hiciste? ¿Sí? Justo no se puede ver qué dice la flecha de abajo porque hay un cartelito ahí. Dice relevancia. Ahora lo voy a graficar yo de vuelta este gráfico para que pueda hacerle así apuntes sobre el mismo. Pero básicamente, vamos a ver si me sale igual, porque cada vez que lo hago diferente. Y esto me pasa, ¿saben por qué? Porque lo entiendo. Si no lo entendiera, lo repetiría siempre igual. ¿Qué puse arriba? Causalidad, esta vez. Hacia arriba, en el eje vertical. Y en el horizontal, relevancia. ¿Sí? Ahora vos tenés que pensar que desde el punto de vista de quien está tratando de evaluar los resultados de un proyecto, uno puede analizar un sinnúmero, plantear un sinnúmero de indicadores. Pero hay una tensión que vive dentro de cada indicador con la que tenemos que lidiar. Y es que los indicadores que son más relevantes desde el punto de vista del objetivo del proyecto, que es, por ejemplo, en un programa de apoyo escolar, cuántos chicos se quedaron de año, son los indicadores que llamaríamos de impacto, tienen baja causalidad o no hay muchas garantías de causalidad con la intervención. ¿Sí? Son los más relevantes, por eso están más acá a la derecha, pero tienen baja causalidad. En el otro extremo, uno tiene los indicadores que llamamos de esfuerzo o de actividad, que son, bueno, pero ¿cuántos talleres hicimos? ¿Cuántos voluntarios pusimos? ¿Cuántas horas de clase le dimos a estos pibes? Esos indicadores tienen altísima causalidad. No hubieran estado esa hora si no teníamos los pibes nosotros dándole apoyo escolar. No hubiéramos, digamos, estas cosas se hicieron porque las hicimos nosotros. Si no las hicimos nosotros, no hubo otro haciéndolas. Entonces la causalidad es muy alta, pero no son tan relevantes. Y porque entre que venga un grupo de estudiantes universitarios a darte apoyo escolar a los chicos del barrio y que los chicos aprueben o no aprueben, pasan un montón de cosas. Pasan cosas en la casa de los chicos, pasan cosas en la escuela, pasan cosas en el barrio, pasan cosas en la vida personal. Entonces, si vos tenés todos indicadores así, no podés contar ninguna historia. Lo que podés hacer es decir, bueno, nosotros nos esforzamos. Bárbaro que te esforzaste, pero ¿y los resultados?
Y si vos tenés todos indicadores así, tampoco podés contar ninguna historia. Decís, bueno, pero los chicos se quedaron menos de año. Y bueno, pero se quedaron menos de año, pero está, en el medio está que la maestra, la escuela, la directora, que vos no las controlás. Ellas pueden también haber hecho algo. El Ministerio de Educación puede haber cambiado los programas de la escuela, pueden haber pasado un montón de cosas. Entonces, vos ves que los resultados, los chicos se quedaron menos, pero no puede decir, eso pasa por nosotros. Eso se debe a nuestra actuación. Y en el medio hay otros indicadores que se llaman de resultados intermedios. En donde la causalidad es un poco más baja que lo de esfuerzo y un poco más alta que lo de impacto, y la relevancia es un poco más baja que lo de impacto, pero más alta que lo de causalidad. ¿Cuál sería un indicador de resultado intermedio en un proyecto de este tipo? Y, por ejemplo, ¿cuántos chicos siguieron asistiendo al programa después de la tercera, cuarta clase? ¿Cuántas maestras se comunicaron con los participantes, con el proyecto, para ver cómo incorporaban ellos a su curso lo que estaba pasando con el proyecto? Es un resultado intermedio. Eso no dice que los chicos no se quedan de año, pero ya tampoco solamente es tu esfuerzo, es algo más. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Nosotros participamos, yo participo del apoyo escolar virtual y el presencial que está dando la ONC. Y, digamos, pensando en estas cuestiones que vos estás mencionando ahora, yo digo, cuando nosotros hacemos el relevamiento de datos y ver cómo está impactando el proyecto, etcétera, lo que hacemos es considerarlos todos juntos, no dividimos, digamos, los aspectos, sino que se consideran como una cuestión interrelacional de cada uno. Obviamente sí hay puntualizaciones sobre, bueno, cuántos chicos huyeron, si se cambiaron algunas cuestiones de proyecto escolar en donde estábamos haciendo el apoyo, y al mismo tiempo, bueno, cuántos voluntarios y cuánto esfuerzo se le puso, como que los tres renglones están puestos, pero todos se consideran juntos para hacer la valoración. ¿A eso te referís vos cuando decís de, digamos, monitorear a partir de estos valores, digamos, todos juntos? Claro, un buen sistema de monitoreo tiene que tener indicadores de los tres tipos. Y esos indicadores de los tres tipos, gracias por la pregunta, Cata, o Catalina, perdón, que te trate como si nos conociéramos, y la selección de esos indicadores no basta con que solamente veamos que tenemos indicadores de los tres tipos, sino que también tiene que haber una teoría. Tiene que estar, o sea, uno diseñó el proyecto y decidió hacer unas acciones y no otras, porque cree que ese mundo funciona de una cierta manera. Esa es la teoría. La teoría es la que te define qué indicadores de cada uno de estos tres conjuntos debes utilizar. Pero lo mejor es que cuando vos tenés indicadores de los tres tipos, vos vas a poder contar esta historia. Nosotros hicimos todo este esfuerzo, desarrollamos todas estas actividades. Como el próximo paso de causalidad y de relevancia es corto porque da los resultados intermedios, es fácil o es razonable pensar que estos resultados son fruto de este esfuerzo. ¿Sí? Y como desde los resultados al impacto también es corto el paso, también es razonable justificar que este impacto, este cambio en los indicadores que refieren al objetivo, al propósito del proyecto, se debe a estos resultados intermedios que a su vez se deben a este esfuerzo. Un buen sistema de indicadores lo que debe tener es, dentro de un marco teórico que es esta nubecita de acá, indicadores que hagan todos este
causalidad y relevancia, que hagan todo este caminito. Con este caminito es una historia. Yo digo una historia para decirlo en forma amplia, es una fundamentación, es un argumento. Perdón. No estás compartiendo pantalla, por si las dudas. Estoy dibujando sin compartir pantalla, qué divino. Bueno, ¿ven? Por eso prefiero el... Bueno, ya dije que prefería eso. Bueno, ahora sí. Este es el gráfico que hago hacer. Esta nubecita de puntos viene definida por la teoría. Adentro uno le pone los indicadores. Todos los indicadores están cerquita uno del otro en términos de causalidad y relevancia. Eso te tenés que preguntar a la hora de definir un indicador. ¿Cuál es la relación de causalidad entre la actuación del proyecto y los movimientos en este indicador? ¿Y cuál es la relevancia de los movimientos en este indicador desde el punto de vista de los objetivos últimos del proyecto? Y vas armando indicadores que están en todas las partecitas. Como por debajo hay una teoría, vos después tenés un argumento. Y resolvés, no de manera definitiva ni inequívoca, pero sí resolvés o mitigás seriamente el problema de la atribución. Todo el desafío de diseñar un sistema de monitoreo radica en entender esta tensión entre causalidad y relevancia. Recuerden, relevancia es desde el punto de vista de los objetivos. Estoy tratando de no usar un lenguaje demasiado técnico, últimos del proyecto, del propósito, ¿sí? Del propósito, del fin, ¿sí? Y causalidad es qué tanto se puede afirmar que el movimiento en los valores del indicador se debe a la intervención. Con esto, armamos un sistema de monitoreo muy compacto, muy sólido. Lo que no hay que olvidarse es que tiene que haber acá una teoría. ¿Sí? Que la misma teoría, que en general tiene que ser la misma teoría que dio origen al proyecto. Si no, ¿cómo le explicás a alguien que en tu programa de apoyo escolar lo que tenés son, no sé, sesiones de matemática con los alumnos? Y porque hay una teoría que dice, bueno, con más horas de clase, en cierto contexto, los alumnos resuelven su problema de aprendizaje. Si no hubiera una teoría, si no, podés hacer un programa de apoyo escolar que consista en llevar a los chicos a museos. Si hay una teoría que lo justifique, por ejemplo, qué sé yo, si es un museo de ciencias naturales y el apoyo en ciencias naturales, bueno, tal vez. Pero tiene que haber una teoría. O también podría ser otra que les diga de qué, por ejemplo, de qué podría trabajar o qué podrían hacer, como a unir más cerca los objetivos de aprender matemática con los ejercicios para como que le den más ganas de hacerlo. Podría ser. Lo que sea, pero ahí tenés que tener una teoría que justifique que el proyecto hace la actividad A y no la actividad B. ¿Sí? Pero esto es un sistema de monitoreo. Entonces, cuando vos tenés esto, lo que vos decís es, nosotros hicimos todo esfuerzo, conseguimos estos resultados intermedios que a su vez dieron origen a este impacto, y eso es creíble, porque hay una teoría que lo sostiene, y entonces al donante, a los interesados, al stakeholder, a los participantes, a la población objetivo, a los voluntarios, a los miembros del equipo, se les puede contar esta historia sin inventar una realidad que no existe,
justificando por qué el proyecto tuvo tal o cual impacto. Se puede saber si estás logrando lo que querías. Siempre hay lugar a duda. Y la incertidumbre acá no la puedes medir. En una evaluación de impacto la puedes medir, es una probabilidad. Acá no la puedes medir, pero de todas maneras esto es creíble y realista. ¿Sí me entienden? Entonces, todo el problema, de nuevo, ya que no vamos a poder hacer evaluación de impacto, todo bien, estoy en clase. Ya que no vamos a poder hacer evaluación de impacto, la mayoría de las veces no vamos a poder, hagamos sistemas de monitoreo, pero no hagamos sistemas de monitoreo a la que te criaste. No es difícil, si entendés el proyecto, no es difícil encontrar esa nubecita de indicadores que van de mayor causalidad y menor relevancia a mayor relevancia y menor causalidad. Esto es como un monito, chicos. Si ustedes me permiten la explicación, es como un monito en un bosque. ¿Sí? Para ir de una punta del bosque al otro, el monito no puede saltar del primer árbol hasta el último. El argumento tampoco. El argumento tiene que ir saltando al arbolito de al lado. Tenés que tener un árbol lo suficientemente cerca como para que tu rango de salto te dé. Si haces eso, entonces vas pudiendo articular la fundamentación de por qué tu actuación al final tuvo este impacto. ¿Sí? Ese es el trabajo de un sistema de monitoreo. Yo había puesto algunos, mientras preparaba la presentación, había puesto algunos ejemplos en mi PowerPoint, acá. Muy importante, lo que no le dije, ¿cuándo vas a diseñar tu sistema de monitoreo? Tendría que ser antes, sí, porque si vas a medir lo que pasó antes, tendría que ser bien al principio. No, sí, no importa, porque ya no estamos, obviamente, si hay evaluación de impacto, ni hablar, que lo tenés que hacer antes. Pero el sistema de monitoreo también, ¿por qué? Porque el diseño del sistema de monitoreo y el diseño del proyecto son la misma cosa. ¿Por qué? Porque la teoría que lo sostiene tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces, dos ejemplos. Suponete que vos tenés un proyecto que pretende aumentar las exportaciones de las pymes por vía de participación en ferias. ¿Sí? El indicador de realización de actividad de esfuerzo es cantidad de ferias a las que se acudió. Somos la agencia Pro Córdoba. Entonces decimos, bueno, cantidad de ferias a las que fuimos. Cosa. Resultado intermedio, cantidad de empresas con al menos un integrante que participaron en la feria. Ya no es tu decisión, es la empresa la que decide si va o no. Ya es menos causalidad, pero más relevancia. Que el funcionario de Pro Córdoba vaya a la feria tiene menos efectos sobre las exportaciones de una empresa que el que puede tener un representante de la propia empresa esté en la feria. ¿Se entiende? Y el impacto, variación de las exportaciones de las empresas participantes. Por supuesto, estos son ejemplos. Tendrías que tener varios de cada una de estas familias de manera tal de completar esa nubecita. Otro ejemplo. Reducción de la deserción escolar por clases de apoyo. Acá es parecido al que venía trabajando antes. Cantidad de asignaturas para las que se dieron clases de apoyo. Ese podría ser el de realización. ¿Sí? El de resultado intermedio. Cantidad de estudiantes que participaron de al menos N, que es eso, 10 clases de apoyo. Y el de impacto, porcentaje de alumnos que continúan sus estudios. Es un ejemplo de cada uno. Un sistema de monitoreo tiene que tener varios dentro de cada familia. ¿Sí? Y por supuesto, cada familia no es un punto en este plano, sino que se puede hacer una nubecita de puntos con saltos chiquitos para que el mono salte de árbol en árbol. ¿Ok? Y les propongo un ejercicio. Esperen. Entonces, el ciclo completo
es comprender la teoría del cambio, comprender el mecanismo de ejecución, definir las preguntas, revisar la literatura, identificar el método, identificar y generar los datos, analizar los datos, comunicar los resultados y retroalimentar próximo diseño a partir de este aprendizaje. Esto hay que hacerlo en todos los proyectos todo el tiempo. ¿Sí? Esto es como algo extra, digamos. Se me ocurrió una idea. Ahora, delante de todos ustedes. Vamos a ver si las profes quieren. ¿Por qué no agarramos un proyecto que tenemos acá? No sé si todavía están. Sí, las veo todavía. A Silvia y a Gaby. Bueno, vuelvo a mostrar esa presentación, esa pantallita, porque alguien no vio porque estaba el cartelito. Ahí está. Bueno, ya sé que de formato de presentación, por ahí no se lee. Ahí, es el circulito. ¿Sí? Saquen un Sigue sin print. ver, no estás presentando, Juan, perdón. Dios mío, la peor clase de mi vida. Bueno, esto no es una clase, pero igual sigue siendo la peor. Bueno, ahora sí estoy presentando. Es que en lugar de ocultar el cartel, puse dejar de compartir. Soy un fenómeno, la verdad. Ahí está. Ahora sí lo ven. Sí, ahora sí se ve. Bueno, saquen una impresión de pantalla o algo, así ya aprovechamos los próximos minutillos para que practiquemos, para que pongamos en práctica, porque esto que dije está bueno para muchos de ustedes, no para todos, pero para muchos de ustedes debe ser o la primera o una de las primeras veces que lo escuchan y por lo tanto no es tan obvio cómo llevarlo a la práctica. Entonces, si les parece, lo llevemos a la práctica ahora. ¿Qué tal? ¿Les parece? Nos tomamos un ratito para llevarlo a la práctica. Yo les propongo una cosa. Tenemos en esta sala a Gabriela Gentilini y a Silvia Isa, dos profesoras de la facultad que dirigen un proyecto que ya no para de crecer, que nos entusiasma mucho a todos los que lo conocemos, que yo un poco hablé de este proyecto mientras estaba haciendo la presentación. ¿Y por qué no hacemos esto? Yo abro un archivo de esto de Google Drive. Todos están con una compu, casi todos. Yo abro un archivo de Google Drive. Le damos 2 minutos, 5 minutos a Gaby y a Silvia que cuenten los objetivos del proyecto y la forma en que el proyecto interviene. Y después, a todas las personas cuyo documento, lo vamos a hacer así, de las que están en esta sala, cuyo documento termina en 0, 1, 2 o 3, que se pongan a hacer indicadores de esfuerzo. Los que terminen en 4, 5 o 6, que se pongan a hacer indicadores de resultados intermedios. Y los que terminen en 7, 8 y 9, que se pongan a hacer indicadores de impacto en este Excel. Y después vemos cómo nos queda el sistemita. ¿Sí? Antes que eso, un indicador es una cosa que se puede medir. Vamos a conservarnos cuantitativamente esta vez. Cantidad, porcentaje, variación de algo. ¿Sí? ¿Les parece que hagamos eso? Sí. Dale. Bueno, Gaby o Silvia, la que quiera, nos cuenta del proyecto mientras yo armo el archivo. Bueno, genial. Buenas tardes a todos. De paso, Buenas tardes. Ya me llevo para armar los resultados de TV2, entonces, Juan, ¿me estás ayudando con la tarea? Te llevas la primera versión de tu sistema de monitoreo. De mi sistema de monitoreo. Antes que nada, me encantó tu exposición. Gracias.
contarles a todos por qué nosotros utilizamos evaluación de impacto. Evaluación de impacto y el diseño fue cuasi experimental. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos, de acuerdo a la literatura, no sé si Juan, vos habías podido leer nuestro paper. No, tu paper no lo leí. Bien. Porque si bien nosotros hemos considerado que para las ciencias sociales, y dado los recursos que contamos en la edición número 1, primero contarles a todos, no sé si todos saben lo que es FIBI. No saben, contalo. No saben. Claro. Nosotros en FIBI, que es Finanzas para la Vida Cotidiana, damos conceptos básicos divididos en 4 módulos para que los alumnos de nuestra facultad que se están por recibir brinden esos conceptos a los alumnos del último año de las escuelas secundarias. En la primera edición, sobre el cual aplicamos la evaluación de impacto, en la primera edición abordamos 3 colegios y eran 127 alumnos de las escuelas secundarias y 60 alumnos de nuestra facultad. Entonces, elaboramos 4 módulos con la transmisión básica de el rubro créditos, cómo tomar un crédito, cómo hacer una inversión, cómo hacer un presupuesto. Y en el primer módulo, conceptos básicos para aplicar en la vida diaria, que es una tasa de interés. ¿Se entiende? Es decir, esto fue la primera edición. Ahora estamos transitando y terminando este viernes la segunda edición, con más colegios, y por supuesto se nos viene el tema de cómo fue el resultado de esta segunda edición, donde ya tenemos los antecedentes de la primera y qué aplicamos. Entonces aplicamos evaluación de impacto de nuevo, aplicamos monitoreo. Nosotros, ¿por qué decimos de que nuestra evaluación de impacto, pese a las limitantes, por qué decíamos que era viable realizarla? Porque era el primer proyecto de este tipo en la provincia de Córdoba, en donde transmitir estos conocimientos puntuales no estaba en la currícula del colegio. Y los estudiantes no habían recibido otro tipo de instrucción que no fuera la nuestra. Es decir, utilizamos supuestos a la evaluación de impacto. Entonces, por eso consideramos que los resultados eran válidos. Pero los que están escuchando a Gaby... Más o menos se escucha, María. Es como mira, que sí. tengo un wifi no tan bueno. Bueno, yo te escuché bien, Ahora Gaby, sí. pero lo que les quería preguntar es, los que están escuchando a Gaby, ¿se dan cuenta por qué Gaby sostiene que lo que ellos hicieron es evaluación de impacto? Porque ese contrafáctico que no se puede medir, que ellas no construyeron, igual no había nada para pensar que los cambios, que la evolución de la población objetivo se fuera a dar por razones externas al proyecto, dado que lo que hacía el proyecto no lo estaba haciendo nadie más, por ejemplo. Exacto. No construyeron un contrafáctico, sino que dijeron no es necesario el contrafáctico. Exactamente. No sé, a mí yo escucho esto y me parece que en realidad eso tendría que estar en el currículum de todas las escuelas. No tendría que depender de un proyecto que no puede llegar a todo. Pero lo que vos decís es así. Tendría que... Bueno, puede ser un gran defecto en nuestro sistema educativo que no te enseñen a cómo ser un responsable con tus cuentas. Incluso en los colegios que tienen la especialización en economía, tampoco lo abordan de la manera práctica en que nosotros lo llevamos adelante. No, sí, todo el currículum tendría que ser más práctico. Yo digo esa teoría. Sí, totalmente. Incluso nos ha costado mucho. Hemos sacado algunos colegios que se nos habían anotado porque no había forma de que el colegio nos diera las horas necesarias. Ahora estamos con 11 colegios. Tenemos 600 alumnos que estamos llegando ahora. Y realmente se nos hizo al principio cuesta arriba el hecho de que nos entendieran y que nos permitieran ese lugar. Así que bueno, como vos dijiste, Juan, nosotros consideramos que el contrafáctico no era
necesario en esta primera edición de FIDE. Y ahora estamos evaluando cómo medimos el impacto de esta segunda edición. Por supuesto que también vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero vamos a empezar a incorporar monitoreo. Que indirectamente en evaluación de impacto tenemos, por supuesto, las mediciones, ¿no? En donde una herramienta fundamental son las encuestas. Hemos mejorado las encuestas también. Una pregunta. ¿Ustedes trabajan con estudiantes de la UNC que a su vez trabajan con estudiantes de secundaria? Es así, ¿no? Es así, es así. Bien. ¿Y los estudiantes de secundaria se inscriben en el proyecto o es como que general, se da un curso A través de la necesariamente todo? escuela se hace, ¿Perdón, qué? que se hace a través de la escuela, eso. No, No es pero que ella pregunta que si los chicos deciden tomarlo o no, o si es Claro, obligatorio. claro, Es eso. obligatorio. Es obligatorio para los colegios que nosotros, digamos, nosotros hacemos una invitación a los colegios de Córdoba, entonces se contactaron con nosotros y el colegio que participa en FIDE, los alumnos de sexto año están obligados a hacer esta capacitación por parte de los alumnos de nuestra facultad. Claro. Che, y con respecto a eso, entonces, porque digo, el ejemplo que diste vos, Juan, de resultados intermedios fue, bueno, ¿cuántos continúan en el proyecto? Acá se evaluaría cuántas escuelas continúan en el proyecto, ¿sería una cosa así? Uno cuando quiera hacer un estudio, ¿se entiende lo que pregunto? Claro. Lo que pasa es que acá no cuántas escuelas continúan en el colegio. Digamos, como hay varias mediciones que uno puede hacer, lo que nosotros nos estamos dando cuenta que esta capacitación no solamente es para los alumnos del último año de la escuela secundaria, sino que el colegio puede pedir el programa para alumnos de tercer año, cuarto año. Es decir, nosotros pensábamos llegar al último año de la escuela secundaria porque tenemos un aliado, que es una fundación, en donde después estos chicos van a hacer pasantías en las empresas de Córdoba. Entonces dijimos, una herramienta que le damos a los chicos del último año para que después hagan pasantías. Pero se está ampliando de una manera muy favorable el proyecto y entonces pensamos que, sobre todo que en el segundo semestre, los chicos del último año están pensando en Bariloche o en la fiesta, entonces están como dispersos, entonces también está muy bueno plantearlo para cuarto y quinto año, no solamente para el último. Bueno, Gaby, pero creo que va a ayudar más allá de que está buenísimo que los otros compañeros que están en la sala se interesen por el proyecto. Creo que lo que más necesitamos es que cuenten qué objetivos tiene el proyecto, cómo están definidos por el propio proyecto, lo que te pueda acordar de la mejor manera de memoria, y qué actividades desarrolla el proyecto, para ya avanzar a esa listado o a ese intento de definir algunos indicadores. Objetivo. Cómo sacar un préstamo. Objetivo. Cómo hacer un presupuesto. ¿A eso te referís, Juan? ¿A las actividades? Claro, el proyecto en su formulación dice que el objetivo general de este proyecto es contribuir a que los estudiantes secundarios de la ciudad de Córdoba tengan mayores, no sé, lo que dice, lo que vos te acuerdas, ¿sí? ¿No? El objetivo final del proyecto, si querés verlo de esta manera. ¿Para qué se hace el proyecto? ¿Para qué? Para la vida cotidiana, para entender las finanzas en la vida cotidiana. Para Bien. entender, desenvolverte de una manera ágil en los aspectos básicos. Hacer un presupuesto. ¿Lo entienden los demás? Hacer un ahorro. Tomar un crédito.
¿Los demás lo entendieron a ese objetivo? Sí, sí se entendió. Sería como para evitar ponerle que la gente se endeude pidiendo cosas a tarjeta y a tarjeta y a tarjeta. Sí, pero eso es demasiado particular. El objetivo general es contribuir a que los jóvenes o a que adolescentes de la ciudad de Córdoba desarrollen destreza para la gestión de sus finanzas cotidianas, por ejemplo. Una cosa así. Pero hay otra aparte, porque ahí aparecen las pasantías, entonces capaz que sería también conseguir trabajo. Bueno, que lo diga la Gaby. Digamos sí, pero en un segundo grado, digamos. Sí, puede ser, por supuesto, porque si no tienen estas destrezas no van a ser tomados. ¿Qué más? ¿Qué más querés agregar, Gaby? ¿Qué actividades desarrollan? Por ejemplo, también conocer todos los medios de pago. Pero ¿qué actividades desarrolla el proyecto? ¿Qué hacen? Van los chicos de la Facu y desarrollan una actividad expositiva tipo clase con los de la secundaria, después hacen un acompañamiento. ¿Cómo funciona? Contáselo yo ya sé cómo funciona, contáselo a los demás. Bien, funciona de esta manera, exactamente. Los chicos van, cada uno lee el material, les dan una clase. Y lo importante es que se van recibiendo mediante audios, se va recibiendo todo lo que el alumno entendió. Se van recibiendo actividades una vez a la semana. Durante 4 semanas se va tratando de monitorear el nivel de entendimiento también del alumno. La perdí. Nos perdimos. No, creo que se escuchó bien. Bueno, qué suerte. Bueno, entonces, vamos ahora, nos vamos a tomar 10 minutos. Cada uno sabe en qué número cada persona sabe en qué número termina su documento, ¿no? Sí. Sí. Lo que voy a hacer es yo compartir un link. En ese link hay 3 hojas. Cada hoja es para un tipo de indicador. ¿Sí? Lo que tiene que hacer es cada persona poner al menos un indicador de la familia que le tocó en la hoja que le corresponde. ¿Sí? Y después vamos a leer los indicadores que quedaron y yo voy a hacer algún comentario. ¿Les parece? Después le puedo mostrar un presupuesto que le quería mostrar en la clase anterior, pero no lo encontré. Es, Después, si me podés mostrar a mí un presupuesto. sí, rapidito para saber, quería saber Bueno, cómo pero como es tema del seminario anterior y toda esta gente no vino a escuchar eso, esperemos a terminar con esto y lo vemos. ¿Dale? Bueno, gracias. En el chat yo puse un link. ¿Sí? Ahí. Hagan clic ahí y van a entrar. Y tienen 3 hojas. Cada hoja es para un tipo de indicador. Según el documento, es el indicador que tienen que completar. Alguien había levantado la mano. Ya no me acuerdo quién, pero había una persona que había levantado la mano. Ya parece que la bajó. Sí. Bueno, ¿vieron el link en el chat? Sí. Bueno, éntrenle y escriban indicadores. Fíjense abajo que está para ir a las otras páginas. Están los indicadores, en la primera Ya página están apareció los el primer refuerzos. indicador. Che, una pregunta mientras
siguen poniendo indicadores, Juan. Con respecto al proyecto, ¿hacen un seguimiento como personalizado? O sea, ¿hay muchos estudiantes que tienen como un, no sé, 1 a 1 con cada estudiante de la secundaria? ¿O es un solo voluntario que tiene contacto con los, no sé, 30 del curso? Bien. Por otro lado, bien, cada uno puede tener hasta 10 alumnos de secundaria. Y también tenemos los referentes de cada uno de los alumnos, de los docentes del colegio, ¿no? Tenemos todo el apoyo institucional. Gracias. En 5 minutos mostramos lo que hicieron. Che, qué pocos indicadores que están poniendo. ¿Por qué hacen eso? Voy a empezar a poner yo.
Bueno, ya está, se ha cumplido el tiempo. Vamos a revisar lo que ustedes hicieron, lo que nosotros hicimos, porque yo puedo haber también metido en la mano. A lo mejor saben cuál escribí yo o cuál no. Pero vamos a revisar eso para ver en qué medida nos fuimos acercando a poder poner en práctica estas ideas más gruesas que compartí hoy. Entonces, voy a compartir, no hace falta que comparta la pantalla, porque todos ustedes tienen el archivo, pero supongamos que hay alguien que está conectado por celular y no lo puede ver, entonces capaz que conviene que yo lo comparta acá en pantalla. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Y Juan, se ve bien. Bueno, entonces tenemos el primer grupo de indicadores, recuerdan, el grupo de indicadores de esfuerzo, de actividad, estos, ¿sí? Estos indicadores, que tienen mucha relación con lo hecho por el proyecto, pero no tanta relación con la consecución de los objetivos de fondo. Y hay uno que puso horas de clase sobre finanzas. Bien, por supuesto que para expresar un indicador, acá falta un poquito de técnica, pero se entiende lo que quiere decir. Quiere decir horas de clases sobre finanzas dictadas en el marco del proyecto. Eso es lo que quiere decir. Cantidad de estudiantes universitarios que participan. Está muy bien este indicador también. Este indicador ya te va llevando de acá para acá. No es ni un indicador claro de esfuerzo, ni tampoco uno claro de resultado intermedio. Está en el medio, está muy lindo ese indicador. No es de esfuerzo porque no depende de los que gestionan el proyecto, porque hay una decisión de otra persona, el estudiante que se anota voluntariamente para participar, pero en sí mismo no es un resultado, ni un producto. Está lindo este indicador, muy lindo, porque te va permitiendo hacer este movimiento. Actividades específicas sobre el sistema financiero. Bueno, no lo entiendo muy bien. Si está la persona que lo escribió y quiere abrir el micrófono y contarnos. Sí, mi propuesta fue en realidad de promover, digamos, la realización de actividades prácticas y no solamente que se convierta, digamos, en un curso de capacitación, sino que se les dé ejercicios puntuales sobre la actividad financiera. Bien, gracias. Está muy bien, ese está claro que también es un indicador de esfuerzo de realización. Prácticas de análisis de forma de endeudamiento, muy lindo también está este. También es claro, eso ya son como muy específicos, pero también es claro uno de un indicador de esfuerzo. Actividades relacionadas al sistema de ahorro e inversión. Bueno, de vuelta, están tomando el mismo tipo de indicador y cambiándole el objeto que mide con especificaciones al interior de cada tema. Conocimiento activo pasivo en el curso de un bimestre. Me parece que ese, aunque no lo entiendo del todo bien, por lo que entiendo, por lo que me parece, yo no lo vería como un indicador de esfuerzo, sino que lo vería como un indicador que está acá entre el resultado intermedio y el impacto. Indicadores de resultado intermedio también hay 5. Número de escuelas que se suman, que se bajan, número de grados que se suman, que se bajan. Está lindo, es un buen indicador y está bastante cerca de acá. Muy bien. Valoración del entendimiento de los estudiantes. Bueno, si bien no está técnicamente tan bien definido como indicador, entiendo lo que es. Y es un indicador que también está moviéndose de acá para acá. Está bien, está lindo.
capacidad de ahorro de los estudiantes a corto, mediano plazo. Ese tendría que ser más de impacto Este es que un hay en indicador que está medio. más cerca de los de impacto, claramente. Por supuesto hay que definirlo de otra manera, pero está bien. Está bien el razonamiento que hizo la persona, pero sí es un indicador que está más cerca de ser de impacto. Porque depende de muchas otras cosas, que el estudiante tenga capacidad de ahorro, no solamente que tenga voluntad, ni que entienda la importancia, sino que, para empezar, tenga que ahorrar. El cuarto, porcentaje de respuesta correcta en un test de conocimiento sobre finanzas de la vida cotidiana. Esto está acá, de resultado hacia impacto, pero más cerca del resultado. Muy buen indicador, no sé quién lo habrá puesto. Ese lo hice yo. Propuesta de manejo de dinero por parte de los estudiantes. Está lindo, es muy lindo el resultado, por como lo entiendo, es muy lindo, y también está como moviéndose así en esta dirección. ¿Está bueno? Capacidad de aplicación práctica de los contenidos por parte de los alumnos. Sí, este está más entre el de resultado intermedio y el de impacto. Endeudamiento o no endeudamiento de los estudiantes que participaron del proyecto, excelente, es un clarísimo indicador de impacto, más allá de del uso de las palabras, que no Claro, pero ahí yo estaba pensando eso de capaz que sea como más adelante en el tiempo, entonces poner 1 o 2 Sí, años después del es proyecto. una cosa que nosotros que yo no hice explícita en la presentación. Muchas veces los impactos ocurren con el tiempo. Se trata de procesos en los que, además de la intervención del proyecto, tiene que transcurrir un cierto tiempo, porque la maduración del impacto no es inmediata. Pero no está mal por eso. ¿Cuántos estudiantes consiguieron trabajo después? Yo a ese no lo veo realmente. No me parece que esté vinculado a los objetivos del proyecto. Me parece que está fuera de la nube teórica. Porcentaje de de participantes del proyecto que entran en situación 5. Bueno, en situación 5, sí, bueno, creo que Gaby nada más trabaja en bancos, pero para los que no trabajan en bancos o que no tienen conocimiento por ahí de finanzas, situación 5 del central. El central tiene en realidad no a todas las personas, sino a todas las deudas que tiene cada persona, las tiene caracterizadas en situación 1 a 5. La peor es 5. Quiere decir que es cuando una persona ya no puede pagar y que pasó la etapa judicial. Eso es un muy mal resultado financiero, y por lo tanto un número bajo de ese indicador sería deseable, y es una clara medida del impacto del proyecto. Si la gente que participa del proyecto después no entra nunca en situación 5, o entra mucho menos en situación 5 que la gente que sí participa, que la gente que no participa del proyecto, entonces es un buen impacto eso. Bueno, habiendo terminado el trabajo práctico, les quiero dar la oportunidad de que me hagan alguna otra pregunta, a mí o a Gaby, que todavía gentilmente se quedó. Y si no, están todos liberados para dar por concluida la actividad. Bueno, parece que nadie quiere hacer ninguna pregunta. Por lo tanto, Paola, Gaby... Yo, Juan, disculpa, te quería preguntar, porque hubo algunas Paola. cuestiones que yo comenté, pero que estaban en el medio, digamos, estaban entre uno y otro. ¿Vos qué hubieses puesto en los indicadores de resultados intermedios, por ejemplo, puntualmente para este caso? No es algo malo que hayan estado en el medio, está bien, porque como les expliqué, esto es un continuo, no es un punto. Me parece que la mayoría de los indicadores que pusieron ustedes, a mí me da mucha satisfacción haber visto lo que han puesto,
porque da cuenta que pudieron asimilar lo que hablamos. No, el único indicador que me parece que, digamos, está fuera del esquema es el de ese que consiguieron trabajo porque no está dentro del objetivo del proyecto. Pero posiblemente también sea porque no pudieron conocer bien el proyecto, solamente tuvimos una breve explicación de Gabriela. Perfecto, clarísimo entonces. Muchas gracias, Juan. No hace falta pegarle en el blanco. De hecho, no hay tal cosa como un blanco. Ese esquema es más gráfico. Hay que pensarlo como un continuo. Y está bueno tener indicadores que sean un poquito más de resultado intermedio que de realización. Y así, esos indicadores que están entre los puntos que yo marqué en el gráfico, tan buenos porque son los que te permiten contar esa historia. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Yo tenía esa de mostrarle rápido un presupuesto, Sí, pero Guaira, es de otra, de lo que hace Guaira, yo les voy a dejar acá mi mail a todos. Yo ahora no me puedo quedar, Guaira. Mientras estuve dando esto, pasaron un montón de cosas en mi celular. No quiero atender algunas urgencias. Pero escríbeme por mail. Te prometo que voy a revisar lo que me mandes y te voy a dar la mejor respuesta que pueda. Ahí está mi mail, en el chat. Bueno, gracias. Bueno, en este humilde, pero no por eso menos emotivo acto, vamos a dar por concluida este seminario, creo que se llama, bueno, que espero que no haya sido un desastre. Espero que la pelotita haya caído del otro lado de la red y no del nuestro. Bueno, muchas gracias, sí, Juan. Muchísimas gracias. Yo después tengo varias preguntas, pero te las voy a mandar por mail porque son aparte, digamos, de este módulo. Bueno, ¿sí? Bueno. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Dale. Bueno, muchas gracias, Juan, y a todos los que han participado del seminario. Nos vemos en el taller, así que, bueno, gracias de nuevo, Juan. Chao, nos vemos, gracias. Sí, el miércoles el taller.